Hola a todos, qué bendición poder estar aquí compartiéndoles acerca de una palabra específica que el Señor me ha dado para ustedes en este tiempo. Y es en el Salmo 139. El Salmo 139, como su título lo dice, habla acerca de la omnisciencia y de la omnipresencia de Dios. Pero me encanta el versículo 16 y es donde yo quiero enfocarme específicamente, y le puse como título creados para un propósito. Como les dije ahorita al principio, todo el Salmo habla de la grandeza de nuestro Dios, y este Salmo está dividido en varias partes. Usted lee los primeros 6 versículos y habla de la omnipresencia de Dios. Ahí podemos ver versículos donde nos dice que Dios sabe cuando me levanto y cuando me acuesto. Él conoce mis pensamientos, Él conoce mis angustias, Él conoce absolutamente todo de mí. Después en los versículos 7 al 13 habla de la omnipresencia de Dios. Vemos cómo Dios está en todo lugar al mismo tiempo, cómo Él está cuidando de mí. No solo sabe todo de mí, sino cuida de mí, cómo Él nos guarda y nos protege. Y en los siguientes versículos del 13 al 18 está hablando de la omnipotencia de Dios. Él es nuestro creador y cómo nos creó de una manera tan especial, tan maravillosa y tan única, que esta porción del 13 al 18 me encanta, pero sobre todo el versículo 16, y se los quiero leer. El versículo 16 en la Nueva Traducción Viviente dice: me viste antes de que naciera, cada día de mi vida estaba registrado en tu libro, cada momento fue diseñado antes de que pasara solo un día. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. Aquí el salmista decía: tú estuviste y me diseñaste de una manera increíble desde antes aún de nacer. En las Américas me encanta también la versión, porque esa yo creo que es se parece mucho a la Reina Valera, pero dice: mi embrión vieron tus ojos y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados. Me encanta leer de diferentes versiones porque me enriquezco como más en contexto de lo que David o el salmista quiso decir. Y aquí está cuando dice: en tu libro estaban escritos todos los días que me fueron dados. Y yo decía: wow, Señor, tú nos creaste con un destino y tú nos creaste con un propósito aún desde antes de nacer. Y tú pusiste en tu libro cuál es mi propósito, para qué me creaste, qué esperas de mí. No solo me diseñaste única físicamente, sino me diseñaste única con propósito. Y por eso hoy quiero recalcar eso, porque muchas veces nosotras como mujeres nos distraemos en el propósito de Dios. La gente nos dice: ay, Dios te creó para grandes cosas, ay, tú. Hay veces otras personas externas quieren ver en nosotros cuál X propósito, y nosotros nos distraemos, o nosotros mismos vemos en otros y queremos ser como fulanita, menganita, pero no prestamos hay veces atención. Señor, tú tuviste un pensamiento aún antes de nacer conmigo, tú tuviste un propósito. Y el año pasado, en una reunión de mujeres que yo tengo, invité a una chica que es muy especial para mí, y habló acerca de este tema, y me impactó una frase que ella dijo: que el propósito de Dios está en la cotidianidad de la vida. Hay veces nosotros, por estar alcanzando algo grande, sí, para nosotros, no somos sensibles al día a día, en lo que Dios quiere hacer en tu vida y en mi vida cada día, porque acá lo dice: cada día. Sí, está escrito en tu libro. Y entonces yo dije: wow, Señor, hoy estoy yo cumpliendo tu propósito en mi vida, como esposa, como madre, como abuela, en el trabajo, en la iglesia, en el ministerio, a lo que tú me has llamado. Siempre con mi esposo, hay veces cuando me lleva al trabajo, siempre estamos orando, y yo doy gracias a Dios porque, Señor, hoy nos diste un día más de vida. ¿Qué esperas de nosotros en
el día de hoy. Tú y yo fuimos creadas para un propósito y eso lo reafirma la Biblia en Efesios 2, capítulo 10. Efesios 2, capítulo 10 en las Américas dice, porque somos hechura suya. En la Nueva Traducción Viviente dice, somos obra maestra, me encanta eso. Dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. La palabra hechura significa poema. Wow, yo me acuerdo cuando eso lo escuché por primera vez de la boca de mi esposo cuando estaba en una predicación hace muchos años, poema. Tú y yo somos un poema de Dios. Nos encanta que nos escriban poemas, ¿verdad? Nos encantan canciones poéticas. Pero pensar que tú y yo somos un poema de Dios, cuando Dios pensó en ti y en mí, para Él fue lo máximo. Y la creatividad de Dios contigo y conmigo es única. Entonces, la Biblia aquí en Efesios, Pablo nos dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano. ¿Para qué? Para que anduviésemos en ellas. Entonces, mi pregunta es, ¿yo estoy andando en esas obras que Dios ya preparó aún antes de ser concebida? Porque el Salmo 139 nos habla antes del versículo 16 que fuimos... Él pensó en nosotros aún mucho antes. Miren, en Efesios 1:16 dice, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. O sea, Él te eligió y a ti y a mí para estar donde estés. Y Él va a hacer que tu vida y mi vida camine de acuerdo a su plan. A mí esto me da un descanso de saber que mi vida no depende de las circunstancias alrededor. Mi vida no depende de lo que otras personas digan. El adversario va a hacer oposición porque la Biblia dice que Él viene para robar, matar y destruir. Pero el Señor Jesús dijo que Él había venido para darnos vida y vida en abundancia. En medio de esa oposición que el adversario va a hacer para que tu destino, tu propósito no se cumpla en nuestra vida, tú y yo tenemos que descansar en esta palabra, que Él va a hacer que todo resulte de acuerdo a su plan cuando nosotros dejamos que Él tome el control de nuestra vida y de nuestro propósito, cuando estamos caminando en su dirección. Tú y yo somos las únicas personas o los únicos que podemos hacer que ese plan de Dios se trunque, ¿sí? Porque nos fuimos no por donde Él quería, sino por otro lado, porque escuchamos otras voces, porque nos dejamos llenar de cosas que no eran la voluntad de Dios. El Salmo 138, versículo 8 dice, el Señor cumplirá su propósito en mí. Él, a costa de lo que sea, Él va a hacer que su propósito se cumpla. También hay un versículo que me impacta y es Jeremías 1:5, quizás usted se lo sabe. Fue el llamamiento que Dios le hizo a Jeremías. El versículo 5 dice, te conoció aún antes de haberte formado. Wow. Dice, antes de haberte formado en el vientre de tu madre, antes de que nacieras te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Este versículo es impactante. ¿Por qué? Porque el Señor le está diciendo a Jeremías, mire, desde antes de que tus padres pensaran en ti, yo ya te conocí, yo ya te tenía tu nombre y yo ya te tenía tu propósito, profeta a las naciones. Él era un niño cuando recibió esa profecía de parte de Dios. Entonces yo me miro a mí y digo, wow, Señor, o sea, yo no soy un accidente, yo no nací de los padres que tengo por casualidad, ni en el país donde nací, o sea, nada de lo que tú y yo hemos vivido donde nacimos, aún yo no sé en qué circunstancias tú naciste, pronto no fue una buena circunstancia o quizás no te sentiste planeado, has pensado que fuiste un error de tus padres, lo que sea. Pudo haber sido un error humano, pero nunca un error divino. Dios te planeó y te diseñó y te puso nombre y propósito aún antes de que tú nacieras.
Y me impacta, esta semana estaba leyendo y pidiendo revelación acerca de este tema. El Señor, estaba leyendo Isaías y los capítulos 44, 45 y 46, y el Señor me ministró a través de Ciro. Y Ciro fue un rey del imperio medo-persa, que obviamente no formaba parte del pueblo de Dios. Pero miren, los versículos 44 dice, el versículo 2 dice, el Señor te hizo. Él está hablando al pueblo de Israel. Después dice, en el versículo 8 dice que Él creó a ese pueblo, a Israel, con un propósito. En el versículo 21 vuelve y ratifica, el Señor te hice, dice, yo te hice. O sea, Dios creó al pueblo de Israel con un propósito. Y me lo dice, te lo dice a ti y me lo dice a mí, pero en el versículo 8 dice, cuando diga de Ciro, Él es mi pastor, sin falta, Él hará lo que yo digo. Wow, ahí yo paré y se lo comenté a mi esposo. O sea, Dios creó a Ciro. Mira, esto Dios se lo estaba diciendo a Isaías 400 años antes de que Ciro existiera. Ya le estaba profetizando a Isaías, diciendo, yo voy a mandar un personaje que se va a llamar Ciro, que él va a hacer todo lo que yo diga que haga. Era alguien que formaba parte de un imperio, y el propósito de Ciro era liberar al pueblo de Judá del cautiverio que estaba sometido, que iba a estar sometido en el imperio de Nabucodonosor, en el reinado babilónico, en el imperio babilónico. Y Dios se lo reveló a Isaías muchos años antes, ya le tenía nombre y ya le tenía propósito. Y es increíble que decía que él iba a hacer todo lo que él le dijera. Y yo quedé súper impactada. Y en el capítulo 45, en el versículo 13 dice, levantaré a Ciro para que cumpla mi propósito y guiaré sus acciones. Yo decía, uy Señor, yo me confrontaba y yo decía, bueno Señor, yo, Mónica, estoy cumpliendo tu propósito, me estoy dejando guiar, porque aquí él dice, y guiaré sus acciones, me estoy dejando guiar por ti. Es increíble que Ciro, que no tenía temor de Dios, pudiera dejarse guiar para cumplir el propósito de Dios. Entonces es nuestro reto. Yo me estoy dejando guiar, o me estoy saliendo con la mía, con mis propósitos, con lo que yo quiero o con lo que yo asumo que es el plan de Dios para mi vida. Y al final de ese versículo dice, porque yo he hablado. Cada vez que yo leo esa parte donde el Señor dice, yo he hablado, me encanta cuando Él me ha hablado a mí. Por eso es tan importante que tú y yo, esas promesas y esa palabra que Él nos ha hablado, nunca la soltemos, porque lo que Él dice, Él se va a cumplir. Si Dios ya dijo algo de ti y tú conoces cuál es ese propósito, tenlo por segura que se va a cumplir. Y en el versículo 46, capítulo 46 de Isaías, el versículo 10 dice, solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo. Y yo decía, Señor, yo quiero esa palabra para mí. Señor, que tú cumplas todos tus planes que deseas. Y nosotros recordamos un versículo que es súper famoso, Jeremías 29:11, que dice, yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Esa es una promesa increíble que Felipe y yo la tomamos hace 31 años cuando nos casamos. Y eso salió en las tarjetas de invitación de nuestro matrimonio, porque le dijimos, Señor, danos una palabra, queremos ir hacia donde tú nos lleves. Y Dios nos dio esa palabra. Y hemos pasado por diferentes circunstancias duras, difíciles, pero nuestra ancla ha sido esa palabra. Y esa palabra Dios se la dio al pueblo de Judá durante el periodo de Jeremías, cuando estaban siendo cautivos. Y Jeremías les decía, vayan
vayan a Babilonia, que allí Dios tiene buenos planes, pero no, ellos decían, no, ellos querían escuchar a los profetas que les decían, no se vayan aquí, Dios, les hablaban paz y les hablaban cosas que no formaban parte de la voluntad de Dios. ¿Y qué pasó con estas personas que decidieron escuchar las palabras proféticas falsas? Pues murieron y murieron de una manera tenaz. Pero las personas que se fueron cautivas en obediencia a Dios y salieron, ellas pudieron disfrutar el cumplimiento de su plan, a pesar de que esa palabra se dio en un momento muy oscuro y muy difícil. Le creyeron a Dios y se anclaron en esa palabra. Por eso, hermanos, yo no sé, en medio de tu propósito, en medio de lo que Dios ya te mostró, qué circunstancia está pasando. Lo único que sí sé es que el propósito de Dios se va a cumplir en tu vida. Y al final de este salmo, el salmista termina diciendo en los últimos versículos 23 y 24, dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Mira, hay veces nosotros nos dejamos que a nuestra mente entra una cantidad de pensamientos que nos producen afán, temor, ansiedad, porque nos dejamos abrumar por el día a día y cosas que pasan, circunstancias van a venir. Pero aquí David decía: Señor, examíname todos esos pensamientos. Y dice al final: señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame en el camino de la vida eterna. En medio de esos pensamientos que vienen en el día a día, muchas veces nosotros la embarramos y nos alejamos. Y hay cosas que ofenden a Dios y nos alejamos de su propósito. Pero por eso David decía: Señor, muéstrame y guíame por ese camino que tú tienes para mí. Esa debe ser nuestra oración, la tuya y la mía, conscientes de que Dios tiene un plan, Dios tiene un destino, Dios tiene un propósito, conscientes de que va a haber adversidad en medio de eso, pero hay un ancla, es la palabra que Él ya ha hablado sobre tu vida y la mía. Y en el Salmo 143 dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, que tu buen espíritu me lleve hacia adelante con pasos firmes. Que tu oración y mi oración, entendiendo el propósito de Dios, preguntándole a Dios, si tú todavía no entiendes o no sabes, pregúntale al Señor: wow, Señor, tú pensaste desde mí y me creaste, dijiste: Mónica, tú vas a nacer tal día, a tal hora, de tal espara, en tal hora, porque mi propósito para tu vida es este y lo vas a cumplir. Si tú ya hiciste esa oración a Dios, ahora nuestra oración es: Señor, enséñame a andar en tu camino, en tu voluntad. Enséñame a que tu espíritu me guíe día a día en el cumplimiento de ese propósito. Y recordemos que no es a largo plazo, es en el día a día. El día a día nos lleva a ese camino eterno que Dios tiene para tu vida y en mi vida. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, porque tu palabra nos revela, Padre Celestial, cuán grande eres tú, cuán poderoso eres tú, cuán maravilloso tú nos diseñaste, cuán grandes y hermosos son tus pensamientos acerca de nuestras vidas. Padre, ayúdanos a hacer de nuestra vida una vida que camine en la dirección, Señor, en la guía de tu Espíritu Santo, cumpliendo día a día tu propósito eterno para cada una de nuestras vidas. Que cada persona, Señor, que escuche este mensaje entienda, Señor, que tu propósito está en el día a día, en cada rol de nuestras vidas, Señor, y que tu propósito para nosotros es andar hacia la vida eterna, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.